Venga. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a este webinar sobre entrenamiento funcional. Esperamos que la próxima hora, hora y media, sea una hora donde podamos aprender sobre algo tan importante como el entrenamiento, llamémoslo como lo queramos llamar, en este caso funcional. Y será un placer atender al final del webinar vuestras dudas o consultas. Está con nosotros Juan Ramón Heredia, que es el otro ponente, y voy a dar paso para que él mismo se presente, aunque seguro que ya muchos de vosotros le podéis conocer. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Raúl. Me toca presentarme, que es algo que tampoco me resulta un poquito difícil siempre, ¿no? Pero en este caso, bueno, tengo el placer y el lujo de privilegio de ser profesor de la Universidad Alfonso X, impartiendo la asignatura de Teoría y Práctica de Entrenamiento y Planificación y Organización del Entrenamiento en tercero de grado. Y bueno, básicamente creo que por mi especialización en estos 30 años de profesión, mi ámbito de actuación y donde quizás podéis plantearme más preguntas es sobre todo en el ámbito del entrenamiento, de la fisiología, de la aplicación al entrenamiento, aunque hice también investigación en medicina clínica. Así que encantado de estar con vosotros. Agradezco mucho a Raúl, al director de deportes de la UACS y a la universidad la oportunidad de estar esta tarde aquí para tratar este tema. Gracias, Juanra. Ahora, como tú bien dices, también me toca presentarme a mí. Bueno, yo soy Raúl Notario, el director del área de deportes en la Universidad Alfonso X el Sabio, graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, máster en Actividad Física y Salud y doble diplomado tanto en Educación Física como en Lengua Extranjera inglés. He tenido el placer y el privilegio de poder formar parte de varios eventos donde he sido ponente sobre temas de actividad física y salud, y es una de las cosas que más me gusta, intentar transmitir lo mucho o poco que puedo conocer sobre una temática a unos alumnos o a unos oyentes de cualquier tipo, porque si hay algo que hemos aprendido en esta etapa de COVID-19, ¿no? Digamos que es que la actividad física, el ejercicio, muchos de nosotros ya lo sabíamos, sobre todo los que nos dedicamos a este ámbito, pero el resto del mundo, digamos, muchas personas han descubierto la importancia que tiene para la salud. Y eso es también lo que nosotros intentamos transmitir desde el grado, ¿no? Que algo que parece tan banal, tan simple como vamos a hacer ejercicio, tiene una importancia en muchos casos vital y se ha demostrado. Así que vamos a abordar ya el tema en cuestión sobre entrenamiento funcional y comenzaremos con el término. ¿Dónde nace este término? Juan Ramón, por favor. Bueno, pues muchas gracias, Raúl. El concepto de entrenamiento funcional es un concepto que realmente si revisamos la literatura tiene ya pues mucha antigüedad, tiene muchos años, ¿no? Pero para mí resulta muy importante contextualizarlo. Ha sido fundamentalmente a partir de los años 90 cuando empezó a entrar con fuerza, sobre todo en nuestro país, porque en Estados Unidos ya se venía abordando esta cuestión con mayor o menor fortuna, el denominado entrenamiento funcional. Entró casi más como un producto que como realmente algo que tuviese un gran rigor científico detrás. Hemos puesto aquí un par de momentos históricos que me gustaría recalcar porque además tiene relación con trabajos de investigación que hemos hecho. En concreto, yo tuve el placer en el año 2007 de participar en la primera publicación que apareció, además en lengua hispana, donde se definía el concepto de entrenamiento funcional. Insisto, una definición que ahora veremos, que la expondremos Raúl y yo, que intenta ser neutral, es decir, no se trata de vender un producto, sino de definir qué implica que un entrenamiento pueda ser funcional o no. Esto nos llevó al año 2014, me permiten tutearles, porque así estamos en un contexto más cercano. Fijaos qué importante es que
ha sido a partir del año 2000, 2007, 2014, cuando se ha empezado a dar cierto rigor al concepto de entrenamiento funcional. En el año 2014 publicamos un artículo, esta vez en inglés, sobre qué era entrenamiento funcional y para quién debía ser el entrenamiento funcional. La cuestión es que, lamentablemente, a pesar de todos estos hechos ya que implican que hay cierto rigor e investigación detrás, en el 2020, tal como veremos ahora, todavía hay cierta controversia respecto a lo que implica que un entrenamiento sea funcional o no. Raúl. Pues a continuación os voy a mostrar también un poco en forma de humor, digamos, ¿no? Pero es humor y no lo es tanto. Algunas cosas que podemos denominar como entrenamiento funcional, ¿no? Son una serie de vídeos. A ver si... ¿No me deja verlos? Cosas del directo. No me deja pincharlos. Bueno, en todo caso, en cada uno de los vídeos, lo que en el superior de la izquierda lo que se ve es como una persona que está intentando hacer una extensión de lumbar de cadera. Se cae. En el de la derecha es un trabajo, un ejercicio de core típico con rodillo, en el que también se vuelve a caer por un mal empleo. Y por último, esto lo hemos visto mucho, tanto Juanra como yo, en gimnasios, gente haciendo sentadillas sobre un fitball. No sabemos muy bien con qué motivo. Yo creo que en este caso eran trabajadores de algún tipo de circo, me imagino. Si atendemos a lo que es entrenamiento funcional, lo primero que nos gusta hacer siempre es revisar el significado, ¿no? Y para eso no hay nada más sencillo que ir a la RAE o a cualquier diccionario. Y en este caso, entrenamiento funcional, etimológicamente, significa perteneciente o relativo a las funciones, o bien perteneciente o relativo a las funciones biológicas o psíquicas. Entonces, si hablamos de algo que es muy concreto sobre una función, a lo largo de este webinar vamos a ver por qué de un concepto tan claro, digamos, entre comillas, se ha ido diversificando en otro tipo de cosas que no son para nada funcionales. Uno de los primeros errores o, digamos, fallos es entender cómo, y ahora va a continuar Juanra, cómo algunas personas identifican ciertos materiales con un entrenamiento funcional y otros no lo son. Juanra, continúa, perdona. Perfecto. Bien, pues como has puesto muy bien, Raúl, el término funcional simplemente lo que viene a decir es que el entrenamiento, en este caso el término funcional, cuando va acompañando o intenta definir el tipo de entrenamiento que es, sirve para mejorar una función. Es decir, todo aquel entrenamiento que sirva para mejorar una función, evidentemente puede ser catalogado como un entrenamiento funcional. La gran pregunta que tendríamos que hacernos es ¿y qué entrenamiento no es funcional? Es decir, ¿por qué queremos llamar a un entrenamiento funcional cuando si algo no mejora la función no deberíamos hacerlo? Esto es un primer punto muy relevante porque ya nos aclara el hecho de que cuando vemos demasiados nombres, entrenamiento funcional y demás, estamos creando una diferenciación que realmente no existe. Todo entrenamiento que te sirva para mejorar es funcional en sí mismo. Ninguna de las cosas que aparecen en la imagen, ni una máquina, ni un fitball, ni un BOSU, ni un TRX, ni ningún material, dispositivo, etcétera, ni siquiera ningún entrenamiento es funcional por sí mismo. Es decir, no tiene la capacidad de mejorar la función. Es el uso que tú haces de ese material lo que puede servirte para mejorar la función de aquella persona a la que estás entrenando. Por lo tanto, si atendemos al análisis etimológico, al sentido común y a las bases del entrenamiento, ninguna de estas cosas tiene el poder de hacer que un entrenamiento sea funcional, sino que es el entrenador con el buen criterio y el buen uso que hace bien de estas máquinas, pero especialmente de los principios del entrenamiento, el que hará que ese entrenamiento sirva para mejorar una función. Raúl. Mira, totalmente de acuerdo, por supuesto. En este caso, ahora diréis,
¿por qué entonces nos enseñáis estas son las imágenes de nuestro gimnasio en UAX, en la universidad? Y muchos de vosotros seguro que identificáis algunos aparatos como, mira, la zona de entrenamiento funcional. Y digamos que a nivel de categorizar podría denominarse así perfectamente. Pero lo que nosotros siempre queremos decir y transmitimos en el grado es que la mejor máquina, el mejor recurso, el mejor sistema de entrenamiento es el propio entrenador en sí, que es el que tiene que ser capaz de reproducir todo lo que se puede encontrar en un centro como este o, digamos, utilizar de la mejor manera posible todos los recursos que hay en un gimnasio como este, que puede ser la réplica de cualquiera de los que tenéis en vuestro barrio, en vuestro lugar de residencia o en cualquier lugar, ¿no? Digamos. Así que lo importante de cualquier tipo de rutina, la calidad se encuentra en la persona que la diseña y en cómo la diseña. Y esto se hace en base a unos objetivos y a unos criterios claros. Juanra. Bien, muchas gracias. Pues sí, efectivamente, Raúl, este argumento es muy importante y además es muy sólido, porque pensemos, por ejemplo, en una persona de 80 años. Una persona de 80 años, si yo me lo llevo, que no ha hecho ejercicio nunca y que además, por ejemplo, tiene una prótesis de cadera y tiene dificultades para andar, incluso para sentarse o levantarse una silla, si yo me la llevo a esa zona que tiene un nombre, que le hemos dado el nombre de entrenamiento funcional, y le pongo a hacer burpees, seguramente no solo no estará mejorando nada, sino será incapaz de hacerlo. Será incluso inadecuado, perjudicará la función. Sin embargo, si a lo mejor esa persona me la llevo a una prensa, para él, en ese momento, será funcional. Ojalá esa persona llegue a hacer sentadillas y a poder hacer cualquier tipo de ejercicio, pero la funcionalidad parte de esa premisa. Por lo tanto, nos gustaría, yo creo que es importante, como primer punto de partida, alejarnos de los aspectos más puramente marketingianos, que no se basan demasiado en el rigor ni en la ciencia, en argumentos como, por ejemplo, el que lo que hagamos tenga relación con la vida diaria. Vamos a ver, la vida diaria hoy no es la misma que la que teníamos en la prehistoria. Por lo tanto, cuando nosotros hoy vemos determinados tipos de entrenamiento en los cuales pues, se reproducen algunos tipos de movimientos que eran más típicos de esos momentos que los de ahora, realmente ese entrenamiento no es un entrenamiento natural para ahora, no es algo que nos mejore para lo que vamos a hacer ahora. Incluso muchas veces lo que tenemos que hacer para mejorar nuestra vida actual es sacarnos de lo que hacemos normalmente. Si normalmente nosotros estamos haciendo algo, ahora veremos algunos ejemplos, lo que hay que hacer muchas veces es compensar ese algo, buscar acciones que nos mejoren en otros ámbitos, en otros contextos. La transferencia de lo que hacemos a la mejora se mide precisamente en eso, se tiene que medir. No podemos decir que algo tiene transferencia a otra cosa si no medimos el objeto de transferencia. Es decir, lo que yo hago en el gimnasio, lo que estoy entrenando me sirve para mejorar ¿qué? Subo mejor las escaleras, me fatigo menos, levanto mejor las cestas de la compra, me cuesta menos llevar a mi hijo en brazos, lo que hago todos los días, un trabajador de la construcción, le causa menos esfuerzo. Eso significaría que el entrenamiento que estamos haciendo tiene transferencia. Pero cualquier tipo de entrenamiento puede producir esa mejora, cualquier tipo. La cuestión es saber cuál es el entrenamiento más adecuado en cada persona, en cada contexto. Y de eso vamos a hablar hoy mucho aquí. Sí, y en qué dosis, ¿verdad, Juanra? Pero bueno, lo vamos a ver. Mirad, hoy en día, si buscamos por las redes, en Internet, podréis ver artículos como los que os estoy compartiendo en este momento, ¿no? Mucha gente habla sobre entrenamiento funcional, incluso medios no especializados, porque que yo sepa, Hola no es una revista científica de deporte, pero como es, y bien ha dicho Juanra, muy marketingiano, lo emplean para decir que X famoso o X persona está utilizando un método de entrenamiento funcional que es súper bueno porque tiene muchos beneficios, y no lo discuto, por supuesto que tiene beneficios, pero también hay que decir que cualquier rutina que nos saque del sedentarismo va a tener beneficios. O sea, no es necesario que sea funcional. Luego, evidentemente, tenemos que tener ese criterio para poder seleccionar la mejor dosis y los mejores ejercicios para cada persona. Pero fijaros, haciendo una búsqueda en Google, si ponéis entrenamiento funcional, os puede salir algo así, ¿no? Y dice que tiene 5 beneficios: que ayuda a quemar más grasa corporal, que mejora la postura del cuerpo y la estabilidad, que evita lesiones,
que es un gran complemento deportivo y que trabaja las cadenas musculares. Si yo a cualquier estudiante del grado le hago una definición similar y en un examen tipo test y le digo que me ponga a qué me estoy refiriendo y le pongo 3 tipos de rutinas, puedo poner entrenamiento funcional, crossfit, calisténicos o me da igual, probablemente un gran número de estudiantes seleccionaría al azar cualquiera de ellas, porque esto no es para nada claro. Y Juan Ramón hasta hace un momento estaba hablando de esas transferencias y ahora continuará. Y la explicación es lo que acaba de decir, que para que tenga transferencia tenemos que atender a la individualidad de cada sujeto, a los objetivos y sobre todo a sus digamos, puntualizaciones personales que hacen que un ejercicio pueda ser positivo o negativo para esa persona. Como digo, ahora continúa Juanra explicando el tema de las transferencias. Bien, lo que ha dicho Raúl es muy importante. Es muy importante porque está en la esencia de nuestra propia formación como graduados, licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Cualquier persona puede fatigar a otro. Eso no es entrenar. Es decir, tenemos que intentar que los que están presentes sepan que el que alguien te canse no te hace mejor entrenador. Eso lo hace cualquiera. No hace falta ni siquiera ser graduado ni hacer una carrera. Cansar a otro es algo muy sencillo. Incluso, como ha dicho Raúl, cualquier cosa que hagas y que supere ligeramente lo que normalmente haces, te va a producir mejoras durante un tiempo. El problema es qué pasa después. Es algo similar a lo que pasa con la obesidad. Casi todo lo que hagas al principio te va a hacer perder algo de peso. La cuestión es no volver a ganarlo y que ese peso se mantenga, esa pérdida de peso se mantenga estable a lo largo del tiempo y tú te encuentres en el mismo peso. En ese sentido, hay algunas cuestiones que habría que aclarar sobre el entrenamiento que se denomina funcional, que es el concepto de transferencia. Muchas veces, incluso en el deporte, hacemos algún ejercicio, por ejemplo, una sentadilla, y a continuación sumamos otro ejercicio que tenga alguna relación con el deporte, porque como la sentadilla no es un ejercicio específico de mi deporte, por ejemplo, pensemos en el judo, pensemos en el fútbol, en el baloncesto, en el balonmano, en el rugby, y pensemos que el ejercicio de la sentadilla no es un ejercicio específico. ¿Por qué? Porque nadie compite haciendo sentadillas. En ese deporte sería específico, por ejemplo, para el powerlifting o para cualquier otro deporte, pero no para este, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a continuación metemos un ejercicio que tenga alguna similitud, que sea más específico con lo que hacemos. Y, por ejemplo, en un deporte determinado, pues hacemos un skipping y un golpeo a puerta o un skipping y un lanzamiento. Pensamos, a eso le denominamos transferencia, porque hemos metido una acción específica después de una que no es tan específica, pero mejora algo. Eso no es una transferencia. El ejercicio A y el ejercicio B dan cosas, mejoran cosas, pero no transfiere nada uno a otro. Es decir, el que yo haga algo, una cosa antes y otra después, no va a haber ninguna transferencia. Puede haber un fenómeno de potenciación posactivación, pero no va a haber una transferencia. Otra cosa es que hacer los dos ejercicios juntos causen mejor efecto, un mayor efecto que hacerlo por separado. Eso es otra cuestión. Pero esto es un error muy grave. Muchas veces pensamos que porque lo que hacemos se parece más a nuestra práctica deportiva, nos va a mejorar más. Y eso no siempre es así. En todo caso, para afirmar que es así, habría que medir el resultado, ¿no? Medir el efecto. Entonces, es muy importante aclarar esto. Esto que vemos aquí, mira, hoy se ven los vídeos, me parece muy interesante. Fue un estudio que hicimos en el Centro de Medicina del Deporte de Córdoba, el doctor Marcelo da Silva, que está a la izquierda, y yo. Estoy haciendo un battle row, una batida de cuerdas, es uno de estos ejercicios que se denominan funcional, y como veis, tengo una plataforma de fuerzas en los pies, y la rope, la cuerda, tiene un dinamómetro. También nos poníamos electromiografía y analizador de gases. En ese estudio intentamos medir cuál era el efecto metabólico, mecánico, etcétera, de hacer este tipo de propuestas que normalmente pues, suelen durar 30 segundos, etcétera. No, este fue la prueba piloto y me pasó una cosa muy curiosa. Si fijáis ahora que estáis viendo el vídeo de espaldas, veréis cómo a partir del segundo 10 mi escápula derecha pierde el control. Es decir, de repente mi escápula derecha abduce, se eleva y se inclina ligeramente hacia adelante. Ese movimiento escapular hace que la cabeza del húmero se descentre de la glenoides y entonces todo el movimiento que hace el húmero sobre la glenoides está fuera del centro de rotación y está causando problemas en el hombro. ¿Qué quiere decir eso?
Pues que mi capacidad como entrenador me tiene que llevar a ver, a observar esto. Esto es algo que hacemos en el grado. Formamos a la gente en la universidad, formamos a la gente para que aprendan a observar. Eso solo lo puede hacer el entrenador. Y vería que a partir del segundo 10, en el vídeo, mi escápula se va y pierde el control. Por lo tanto, sobran esos segundos. No debería haberlos hecho porque estoy perjudicando la función de mi hombro. Cuando luego vi los datos en el estudio, este fue la prueba piloto, efectivamente mi pierna derecha estaba haciendo más fuerza contra el suelo que la izquierda, buscando estabilidad, buscando que no perdiese el control del hombro, y también había una ligera mayor activación de los músculos del tronco. Esto es muy importante porque al final, muchas veces en los entrenamientos funcionales, lo que se busca es crear una gran fatiga y muchas veces hacemos muchísimas repeticiones o mucho tiempo haciendo las repeticiones y los últimos segundos o las últimas repeticiones las hacemos con un mal control técnico. Por lo tanto, su transferencia hacia la mejora de la función puede ser muchas veces más negativa que positiva. Hablando de transferencias, cuando nosotros hablamos de entrenamiento, una de las cosas que evidentemente más buscamos y uno de, digamos que los quebraderos de cabeza de los entrenadores es lograr adaptaciones. No sé si habéis escuchado ese término en algún momento, pero bueno, digamos que una adaptación es lo que hace que nuestra función, nuestra capacidad motriz mejore y evolucione positivamente. En este sentido nos tenemos que plantear, oye, ¿es capaz de provocar mayores adaptaciones en entrenamiento funcional? Pues ni sí ni no. Lo que provoca las adaptaciones no es el tipo de entrenamiento, sino otra serie de estímulos que son las que generan esa adaptación, como por ejemplo la frecuencia de entrenamiento, la intensidad, el descanso, que también es muy importante, la carga, de dónde vengo, qué perfil de deportista o de sujeto que hace actividad física tengo, si esa dosis de entrenamiento que me ha recetado mi entrenador es la adecuada para mí, puede que sea muy superior o puede que sea inferior. No es lo mismo darle un paracetamol de 1 gramo a mi niña de 3 años que dárselo a un adulto que tal vez pese 120 kilos. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque la dosis es clave para también para el ejercicio. Como veis aquí, lo que genera las adaptaciones, que por cierto pueden ser muy ricas y variadas en función de todos los estímulos, es la teoría de la supercompensación, que está aquí explicada, ¿vale? Como veis la flechita, cuando yo recibo un estímulo, digamos entrenamiento en este caso, mi organismo pierde cierta capacidad, ¿no? Gracias al descanso, si es el descanso adecuado, esa pérdida inicial se traduce en una mejora, supercompensación, que hace que haya ganado pues, fuerza o capacidad para realizar la ejecución que yo haya destinado, ¿no? Como veis aquí, la clave de que esas adaptaciones sean permanentes en el tiempo viene determinada por la frecuencia de los estímulos. Si el estímulo es demasiado continuado, la adaptación va a perder su beneficio, digamos, y va a disminuir, y viceversa. Pero eso lo vemos mejor aquí, ¿vale? Como decía, las adaptaciones dependen de frecuencia, intensidad, carácter de los estímulos y en esta gráfica podemos ver 4 tipos de adaptaciones, ¿verdad? Vemos aquí una en la que en principio es positiva, pero cuando dejo más tiempo o el estímulo de intensidad es menor al deseado, se ha dejado de producir esa adaptación. Tengo aquí pequeñas adaptaciones con cargas sucesivas que van haciendo que mi capacidad mejore, porque aquí se produce el estímulo en el momento inicial, en la gráfica B. Hay un descanso, se vuelve a producir un estímulo con una pérdida de función, digamos. Se vuelve a producir otro estímulo y en cada uno de ellos lo que se va generando es una ganancia. ¿Veis? Por eso está dibujada esa flecha. Y en las 2 siguientes, como veis, pues son ejemplos de adaptaciones, digamos, mal realizadas por la diferente frecuencia de estímulos que no ha sido bien planificada por el entrenador. Pero como digo, esto es muy importante.
este tipo de adaptaciones no dependen del entrenamiento, si es funcional o si le pongo el apellido que sea y me lo invento, ¿vale? ¿Qué ha pasado a lo largo de los últimos años? Pues tenemos que echar una mirada al pasado y también otra al presente. Hace poco hicimos un webinar similar y Juanra ahora continúa. Analizábamos qué es lo que ha pasado en la sociedad durante los últimos años y creo que en esta imagen se ve bastante claro y resumido. Juanra, continúa, por favor. Sí, sí, gracias. Pues efectivamente, como bien dice Raúl, esta mirada al presente y al pasado nos tiene que hacer llamar la atención, ya que hablamos de función. En la izquierda tenemos unas imágenes que para personas como yo, no voy a decir Raúl que es un poco más joven que yo, pero personas como yo eran muy comunes. Es decir, seguro que Raúl también lo hacía cuando era niño, saltar, Sí. jugar a la goma, etcétera, etcétera. Eran cosas muy comunes cuando uno se acercaba a un patio, a un colegio o se acercaba a un parque. Hoy eso lamentablemente no lo vemos. Hoy vemos que los jóvenes, desde muy pequeños ya, pues están constantemente con una falta de movimiento, una falta de actividad, ¿no? Ya hay unas enfermedades que se deben a la falta de movimiento, enfermedades hipocinéticas. Bien, esto es muy importante. ¿Por qué? Vamos a llamar la atención sobre algo. Pensemos en niñas. Y seguro que aquí hay presentes mujeres que bueno, serán jóvenes, algunas más mayores, algunas tendrán hijas o primas o hermanas. Bien, las niñas, desde que tienen la menarquia, la primera menstruación, aproximadamente a los 11, 12 años de media, empiezan a ganar hueso hasta un momento que tienen un pico de ganancia de hueso. ¿Vale? Si fuera una curva, tienen un pico de ganancia de hueso. Ese pico de ganancia de hueso se produce aproximadamente sobre los 20-25 años en las mujeres. Es muy importante, y esto tenemos que dejar claro, que en esa época, desde la menarquia hasta los 25 años aproximadamente, la mujer tiene que entrenar para ganar hueso, para que ese pico sea lo más alto posible. Eso no se hace con un entrenamiento de ponerse una gomita muy ligera y hacer 1000 repeticiones, ni se hace con un entrenamiento de subir de vez en cuando alguna escalera. No, el entrenamiento que implica eso, en esas edades además, implica jugar, saltar, correr, implica actividades de impacto, porque son cuando se pueden hacer. Al principio, lógicamente, pues un niño no tiene problema con el impacto. Cuando una persona más mayor, pues hay que controlar ese impacto. Pero se hace con trabajos de fuerza, de tracción del tendón sobre el hueso, que crean tracción tendón sobre el hueso, porque eso produce los fenómenos de osteosíntesis. Si una mujer consigue un pico de densidad mineral ósea muy alto, cuando empieza el declive, en el sentido de su metabolismo del hueso, es decir, que ya no puede ganar más hueso y lo que hace es mantenerlo, o si lo gana por debajo de ese pico, ¿qué ocurre? Que llegamos a la menopausia, y en la menopausia, o premenopausia, porque incluso se produce antes, ya puede haber un fenómeno de osteopenia y posteriormente osteoporosis. Pensemos que las niñas que no saltan hoy, las niñas que no hacen actividades de este tipo, probablemente vamos a encontrar una sociedad, como ya ha pasado con la diabetes tipo 2, es decir, niños que son obesos y que están teniendo diabetes tipo 2 cuando antes solo era prevalente en ancianos. Pensemos que es posible que dentro de unos años esas niñas que hoy no hacen estas tareas van a tener un pico de densidad mineral ósea muy pequeño y van a perder mucho hueso, con lo cual tendremos problemas de salud mucho antes. Vamos a tener una población que vive más años, pero vive más enferma. Así que creo que si queremos de verdad hacer un entrenamiento funcional, que funcione, que mejore la función, una cuestión es que, mujer, ya es un primer mensaje, si tienes menos de 25 años o 25 años, incluso hasta 30 años, entrena la fuerza y entrénalo con la intensidad adecuada. Es fundamental por tu salud ósea. Y además, fijaos lo que estamos haciendo con los niños. Por favor, animar a los niños a que jueguen, a que salten, etcétera, etcétera. Evidentemente, cuando estamos hablando en este webinar todo el rato de entrenamiento funcional, también nos vamos a referir a dos conceptos, AVD y AVDL. AVD es actividades de la vida diaria y AVDL actividades de la vida diaria laboral, ¿vale? Es evidente que digamos que la sociedad actual nos marca y por eso el sedentarismo está creciendo de una forma tan exponencial. Porque, si os fijáis bien, nos trasladamos normalmente en coche o en transporte, vamos sentados. En el trabajo, en el instituto, donde sea que si estudiamos o trabajamos, lo normal es que también estemos sentados. Y cuando llegamos a casa
y nos apetece, entre comillas, descansar, nos sentamos. O sea, no conozco a nadie que diga voy a descansar y se pone a entrenar. Juanra ha dicho ahora mismo que la fuerza es fundamental para las chicas, las niñas, y es cierto, pero realmente si lo pensamos bien, la fuerza es la cualidad física más importante que existe. De hecho, hay muchos autores, como entre ellos Vadillo, que la categorizan así porque dicen que el resto de expresiones de cualidades físicas es una variante de la fuerza. Es decir, no, pero la velocidad es una expresión de la fuerza que se representa en el menor tiempo posible. La resistencia es una expresión de la fuerza en la cual yo soy capaz de mantener esa fuerza durante el mayor tiempo posible. ¿Veis a lo que me refiero? Lo que me va a dar autonomía aquí, ahora y en el futuro, cuando seamos mayores, es la fuerza. Porque la mayoría de personas mayores, muchas de ellas, sobre todo actualmente, siguen caminando, siguen paseando y se desenvuelven bastante bien en los paseos. El problema está en cuando tienen que coger una carga, levantarse de una silla. Levantarnos de una silla, señores, perdonad que lo diga así, es una sentadilla. Es un ejercicio meramente de fuerza. Por eso es tan importante trabajar la fuerza. En esta diapositiva, Juanra, ¿continúas tú? Sí, sí. Bien. No sé si me ha pasado. Sí, perfecto. Gracias. Pues efectivamente, como dice Raúl, vamos a hablar también en alguna parte del webinar de este aspecto que tiene relación con la fuerza, porque Raúl lo ha explicado perfectamente la importancia que tiene. Estaba comentando también Raúl que cuando hablamos de funcionalidad, vamos a pensar en el deporte, ¿no? Cualquier entrenador o especialista de un deporte que esté en esta sesión de hoy, en este webinar, sabrá que para mejorar el rendimiento de un deportista lo que hace es analizar el contexto deportivo, es decir, el perfil de rendimiento de ese deporte. De manera que si yo preparo a un maratoniano, pues tengo que analizar cuáles son los factores determinantes del rendimiento del maratón y los factores limitantes de ese rendimiento, ¿no? Pues cuánto, por ejemplo, de importante es tener un consumo de oxígeno máximo muy alto o tener un primer umbral muy alto en relación al consumo de oxígeno, etcétera, etcétera. Bien, eso con el deporte. Pero ¿qué ocurre si hablamos de una persona que no quiere practicar un deporte, que lo que quiere simplemente es encontrarse bien, perder a lo mejor, mejorar su composición corporal, perder algo de grasa, estar en forma, sano, poder llevar una vida saludable, etcétera? No tiene ningún objetivo competitivo. Encontramos ahí una parte de la población muy importante, aproximadamente el 40%. ¿Qué ocurre? Pues ocurre lo siguiente. Una primera cuestión es que las personas que se dedican al deporte o bien tienen todo el tiempo para dedicarse al mismo porque son profesionales y, por tanto, en planificación del entrenamiento diremos, bueno, pues no pasa nada, entrenarán todo el tiempo que yo entienda que es necesario. O bien son deportistas que no son profesionales, pero que saben que tienen que dedicar un tiempo determinado a entrenar y acordarán con el entrenador venir 4 días a la semana o 5 o los que sean. Pero en el mundo de la salud, lo que ocurre es que el sujeto no va a entrenar cuando yo quiera, ni siquiera cuando yo crea que es adecuado. Va a entrenar cuando pueda. ¿Por qué? Porque hay un contexto social, familiar y económico que supedita la propia práctica del ejercicio. De manera que una gran limitación en los programas de ejercicio es cómo programo yo un entrenamiento a una señora o a una chica que trabaja en Zara y que me dice como entrenador, mira, quiero mejorar mi salud, quiero estar en forma, quiero mantenerme bien, incluso quiero verme fantástica, perfecto, pero resulta que solo puedo venir 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes, pero a veces no será el viernes, será el jueves. Y habrá semanas que no vendré 3, vendré 2. Y además, una semana vendré por la mañana porque tengo turno de tarde y la otra vendré por la tarde. Y por la mañana vendré sin comer porque vengo en la hora de la comida. Esta realidad del entrenamiento es muy distinta a la del mundo del deporte. Y aquí tenemos que ser capaces de tener un conocimiento que nos permita entender el contexto en el que se desarrollan estas actividades. Y luego hay que pensar, vale, si en el deporte analizo el deporte, ¿qué tengo que analizar para mejorar la función de esa persona? En un deportista sé qué tengo que mejorar. En una persona de este tipo tendré que analizar 2 cosas. ¿Qué hace durante su día a día? Y hay cosas que todos hacemos igual. Pensemos, nos sentamos, nos levantamos de la cama, subimos escaleras, bajamos, cogemos cosas de la compra, empujamos carritos, bajamos el maletero del coche, etcétera. Nos aseamos.
Y luego hay cosas que hacemos en el trabajo. Nuestra actividad diaria laboral, que nos lleva aproximadamente entre 8 y 10 horas cada día, durante al menos 5 días a semana. Y ahora Raúl os va a explicar que depende de la profesión, se van a dar cambios, igual que en el deportista. Se van a dar cambios porque yo voy a adoptar determinadas posturas, etcétera, etcétera. Ahora Raúl os lo explica muy bien. Sí, gracias, Juanra. Evidentemente, como bien dice el título de la diapositiva, tenemos un problema. El problema es el uso tan continuado que damos de las nuevas tecnologías y de las posturas que adoptamos en el trabajo, ¿verdad? Como decía antes, normalmente cuando trabajamos lo hacemos sentados frente a un ordenador. La mayoría de la población lo podemos consultar con datos. Trabaja en el sector terciario y eso significa que vamos a estar muchísimo tiempo sentados en una misma postura sin apenas movernos. A veces incluso esto también deriva en poco tiempo para bajar a comer y alimentarnos como es debido, y también deriva en una alimentación poco saludable, digamos, ¿no? Además, el móvil, hoy en día todo el mundo lo habréis visto cuando vamos andando por la calle. Llevamos el móvil en la mano y vamos mirando hacia abajo. Esto se va a traducir en dolores en la región cervical, en dolores en la región lumbar y en cierto malestar. Vamos a analizar ahora una profesión, podríamos haber analizado cualquiera de ellas, pero vamos a ver ahora qué problemas se pueden derivar de la vida laboral de un peluquero o de una peluquera. Bueno, ahora Juanra os lo dirá mejor, pero los entrenadores, los preparadores físicos, los que nos dedicamos a esto, tendríamos a bien consultar los datos epidemiológicos, los estudios del trabajo, donde se recoge qué tipo de lesiones son las más frecuentes en cada campo o en cada área, ¿vale? En este caso, por ejemplo, en el de un peluquero o una peluquera, vemos como hay acciones muy repetidas que se sitúan por encima de la articulación del hombro porque el peluquero, en este caso peluquera, tiene que manejarse en este sentido y, como os he dicho, continúa Juanra explicándolo. Vale, pues muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Esto es muy interesante. Voy a intentar poner un ejemplo para hacerlo más visual, ¿vale? Porque Raúl lo ha explicado perfectamente. Imaginad que yo soy un entrenador. Esto los alumnos de grado de la UACS lo saben porque lo hemos trabajado en clase, pero para que lo vean claro los que están aquí. Yo soy un entrenador y a mí me viene una persona. Yo le tengo que hacer, lógicamente, una serie de preguntas en la fase de planificación para conocer el tipo de persona que tengo, sus objetivos, etcétera. Eso no lo vamos a tratar aquí, pero lógicamente es una parte muy importante. Como un médico, tiene que saber el historial clínico de esa persona. Perfecto. Y de repente una de la información que me da es que se dedica a algo, se dedica a una profesión. Claro, no será igual que esa persona esté 8 horas sentada en una oficina porque trabaja en administración pública, por ejemplo, o alguien que trabaje en la UACS, en la parte de administración, que una persona que sea peluquera o una persona que trabaje en la construcción o descargando muebles. Evidentemente yo tengo que tener esa información porque, primero, las demandas de fuerza para esa persona van a ser las mismas. El que descarga muebles en un camión necesita tener mucha más fuerza que la persona que está sentada en una oficina 8 horas, porque su día a día se lo va a demandar. Es lo mismo que si entreno a un halterófilo y a un fondista. No tienen las mismas demandas de fuerza. Claro, esta información, en algún momento, en el año 2007, nos dimos cuenta que era muy importante, porque epidemiológicamente sabemos que ciertas profesiones se asocian a ciertas patologías o lesiones, sobre todo porque se repiten gestos, como ha dicho Raúl, porque hay cosas que hacemos mucho, que se repiten. Por ejemplo, las personas que tienen una prevalencia más alta de hernias discales son los que pasan mucho tiempo en sedestación, sentados, con rectificación lumbar y mucho más vibración, por ejemplo, como los conductores, ¿no? ¿Qué ocurre? Vemos el caso de la peluquera. Llega una peluquera al centro de entrenamiento y me dice que es peluquera. Y yo tengo que preguntarle si ella, por ejemplo, tiene problemas de cervicalgias, si tiene problemas, por ejemplo, de braquialgias, si tiene, por ejemplo, epicondilitis, si tiene problemas de varices, de lumbalgias, ciatalgias. ¿Por qué? Porque sé que son patologías que a nivel de prevalencia son muy altas en esta profesión. Fijaos la importancia de esto. Primero,
si la cliente me dice, sí, efectivamente, me duele, se me sobrecarga esta zona, tengo molestias aquí, estamos creando un vínculo de comunicación muy importante. El cliente ve que tú sabes los problemas que siente y tú le dices que le vas a ayudar, que el ejercicio es el mejor fármaco para ayudarle a esto. Y a continuación, tu programa de entrenamiento tiene en cuenta estas características. Si sabemos que las peluqueras están bastante tiempo en bipedestación de pie y que hacen acciones de flexión del hombro de más de 60 grados y de abducción glenumeral de más de 90, haciendo este gesto, cortando el pelo, etcétera, y que eso implica, por ejemplo, que hay problemas subacromiales, problemas cervicales, etcétera, lo que hay que hacer es que cuando seleccionemos los ejercicios tengamos en cuenta estas características para, primero, no causar más problemas de los que ya hay y, segundo, compensar esta sobrecarga con un trabajo que podríamos llamar compensatorio, que ahora mismo Raúl también nos puede explicar a continuación. Sí, gracias, Juanra. Bueno, antes de continuar, sí que me gustaría decir que normalmente no existen ejercicios malos o buenos, ¿vale? Todos los ejercicios, por muy en desuso que esté alguno de ellos, como por ejemplo los crunch abdominales, que han tenido muchísimas críticas por una mala interpretación de ciertos libros y estudios, entre ellos los de McGill, pero que McGill no dijo nunca que los crunch eran negativos. Pero bueno, como digo, por malas interpretaciones y también por buscar el titular llamativo para publicar en algún medio, digamos, pues se pensaba que eran malos. En este caso, para esta peluquera, digamos que podríamos plantear esta serie de ejercicios, ¿no? Y si yo veo los ejercicios por sí solos en un papel en blanco y digo, anda, mira, la rutina de hoy de una persona, los analizaría y diría, bueno, pues un press vertical, con mancuernas, con barra, una flexión del codo para trabajar el tríceps. Bueno, no me parecería negativo. Ahora, si me dicen que esa persona es peluquera y analizando todo lo que nos ha dicho Juanra hasta este momento, pues tal vez digamos que lo más funcional, lo más interesante, no sería intentar reproducir los mismos ejercicios con las posiciones del hombro similares a las que tengo cada día en el trabajo. ¿Por qué? Porque tal vez el entrenador en este caso haya dicho, voy a reforzar la articulación del hombro y toda la región de la cintura escapular porque de esa manera voy a evitar dolores. Y esto es un error. A veces lo que tenemos que hacer y lo más funcional es precisamente trabajar todo aquello que no se ha trabajado durante el día o que no ha estado activo durante el día por el desempeño de nuestra profesión. Y aquí os hago una pequeña propuesta de ejercicios que pueden ser útiles o que serían útiles para nuestra peluquera. No le hemos puesto nombre, le podríamos haber puesto nombre, Juanra, a la peluquera. Otro día le ponemos nombre. Bueno, para nuestra peluquera, que digamos que favorecen una retracción escapular, que es un ejercicio, bueno, digamos que es aquel gesto de unir nuestras escápulas, con otros ejercicios como puede ser una sentadilla. Pensad que esa persona está casi las 8 horas de trabajo de pie en una posición muy estática. Va a tener problemas también de circulación, con lo cual todo lo que sea activar grandes grupos musculares del tren inferior va a ser positivo para esa persona. Y además, cuando planteo un ejercicio, como es el caso de la sentadilla, en las fotos de la izquierda del todo, también le sumo algo más, como es la acción del remo, donde intento focalizar, y esa es la función del entrenador, focalizar, que se tiene que realizar una buena retracción escapular. Aquí veis un ejercicio con Fitball, que me va a ayudar a aliviar la tensión en la región de lumbar. Veis otro ejercicio con una zancada con rotación, helicóptero le suelo llamar yo, y otros ejercicios donde hay una activación también de la región lumbar y del resto del core, extendiendo pierna y pie contrario. Además, para favorecer también todo este trabajo sobre la región de la cintura escapular, en el último ejercicio donde veis aquí sobre la pared encima de la colchoneta roja, también trabajo la movilidad tanto de cadera como de la cintura escapular. ¿Por qué? Como hemos dicho antes, esta persona peluquera va a estar mucho tiempo en unas posiciones
muy similares, muy estáticas, que van a hacer que se puedan generar sobrecargas musculares. Lo más importante a la hora de trabajar es olvidarnos de los músculos de forma aislada y entrenar la función. ¿Es así o no, Juanra? Efectivamente. Pues, no sé si me... Sí, perfecto, muchas gracias. Pues efectivamente, Raúl, fijaos que hay una cosa que es muy curiosa y lo digo porque es cierta. Es la segunda vez que damos este evento. Raúl y yo no habíamos dado clase juntos. Cuando dos técnicos, dos personas que se desenvuelven en este ámbito, utilizan un poco un sentido común, es fácil comunicarse. La selección de ejercicios que ha hecho Raúl es muy adecuada y no la hemos, de alguna manera, no la preparamos de una manera muy específica, sino que Raúl la propuso y fue tal cual. ¿Por qué? Porque en realidad todo encaja muy bien cuando el conocimiento, la base está puesta y se utiliza un poco el sentido común. Esto es muy importante. Raúl ha dicho algo que es súper importante y que me gustaría recalcarlo. No hay ejercicios buenos y malos. Eso es fundamental entenderlo. En medicina, por ejemplo, un fármaco no es bueno o malo, sino que se utiliza. Los opiáceos, por ejemplo, son útiles en determinados problemas de salud y tienen que pautarse por un médico. En este caso, lo que no sería sensato es que una persona que no necesita ese fármaco ni tiene una patología tome ese opiáceo. Por lo tanto, la selección de ejercicios que ha puesto Raúl no se trata de no hacerlo, se trata de saber cuáles pueden ser más adecuados o cuáles no. Cuando hablamos de no pensar en músculos y sí pensar en función, es muy importante. ¿Por qué? Porque en realidad nunca llegaremos a ser capaces de contraer un único músculo de una manera totalmente aislada. Eso es anatómicamente y funcionalmente imposible, porque hay una relación entre ellos. Vamos a pensar, por ejemplo, en el dorsal. Muchos de vosotros que estéis aquí os encantarán hacer dominadas. Algunos alumnos no hacen muchas y algunas tendrán que hacer, pero las dominadas es un ejercicio que hagáis, de acuerdo, pero pensemos que el dorsal no solo hay que darle, o el pectoral, no solo hay que darle un trabajo estructural, sino hay que darle una perspectiva funcional. ¿Qué quiere decir funcional? Pensar en lo que está, para lo que está hecho. Vamos a pensar en el dorsal. El dorsal es un músculo que se relaciona fascialmente, o sea, tiene una unión en una zona central que se llama fascia torocolumbar con el glúteo contralateral. ¿Por qué? Porque cuando yo camino, yo estoy hecho para caminar, para la bipedestación y sobre todo el apoyo unipodal. Cuando yo camino y vosotros, por ejemplo, camináis o corréis, la pierna que empuja extiende la cadera, el glúteo se contrae y yo me voy para adelante. Normalmente lo que implica, si es la pierna derecha la que queda atrás, es el dorsal izquierdo el que se contrae. De manera que tú sigues un patrón. El patrón es que la rodilla que va adelante lleva el brazo contrario delante y la pierna que queda atrás con el brazo contrario atrás. Eso hace que el dorsal y el glúteo se contraigan al mismo tiempo, creando un efecto tensegril en la zona lumbar y estabilizándola, controlándola. ¿Para qué? Para que cuando corras el lumbar no esté haciendo esto y al final se produzca un proceso artrósico, un proceso lesivo. Esto es muy importante, porque yo puedo entrenar las dominadas, es muy útil, es un muy buen ejercicio. Y puedo entrenar el glúteo por separado, es muy útil. Pero también es muy interesante integrarlo en tareas que tengan en cuenta la función que luego van a hacer en su vida diaria. ¿De acuerdo? Eso es pensar más en función y en movimiento que en músculos. Ahora Raúl os hablará un poco más sobre esto. Bueno, me imagino que muchos de vosotros y vosotras habéis escuchado hablar de las rutinas Wader o rutinas de cuerpo dividido, ¿no? Bueno, normalmente estas rutinas consistían en elegir un músculo y entrenarlo una vez a la semana. Digamos que la rutina Wader típica sería lunes pectoral, martes dorsal, miércoles bíceps tríceps, por ejemplo, jueves hombro y viernes pierna. A veces en esas rutinas se metían dosis de recuerdo, ¿no? Para trabajar algún músculo de los, digamos, más favoritos por este tipo de deportistas, como podría ser el pectoral o el dorsal. Si recordáis ahora lo que hemos visto sobre adaptaciones, y hemos visto la frecuencia de los estímulos, además de la intensidad, me diréis, oye, si yo trabajo el lunes el pectoral, pasa una semana completa y no vuelvo a trabajarlo de forma, digamos, específica hasta el siguiente lunes,
la frecuencia de estímulo sobre ese músculo, digamos que no es muy superior. Los culturistas esto lo sabían y por eso muchas veces hacían dobles e incluso triples sesiones entrenando, ¿vale? ¿Pero qué pasaba? Que los culturistas, digamos que se dedican prácticamente a eso y su objetivo primordial es agrandar la sección transversal del músculo, es decir, hacer que los músculos sean más voluminosos. Eso no quiere decir que esos músculos sean más fuertes, ¿vale? Es distinto. Un músculo voluminoso no tiene por qué ser un músculo fuerte. De hecho, si observamos la fisionomía de los halterófilos y de la gente que hace hipertrofia, veréis como un halterófilo no tiene por qué ser extremadamente grande y, sin embargo, mueve muchísimo, muchísimo peso, ¿vale? Es decir, que si queremos reproducir una rutina porque le funcionó en su día a Arnold Schwarzenegger o a Sylvester Stallone o a otros muchos, tal vez nos estamos equivocando. Y nos estamos equivocando porque el mayor principio que tenemos que seguir a la hora de planificar un entrenamiento es el de individualización. Sí que es cierto que, claro, estas rutinas, como ya hemos dicho antes, y cuando hacemos cualquier plan de entrenamiento, dan resultados y claro que funcionan y claro que voy a notar mejoras, pero nuestro objetivo como entrenadores es analizar pros y contras y ver qué es lo mejor para la persona que va a recibir el entrenamiento. Y hablando sobre rutinas de cuerpo dividido, siempre hemos escuchado eso de no, los músculos grandes, los músculos pequeños, y a veces, cuando hablamos sin el conocimiento que aporta la ciencia, podemos llegar a confundirnos. Porque si yo ahora os digo que el pectoral no es uno de los músculos más grandes del cuerpo, sino que además el tríceps en centímetros cúbicos lo es más, probablemente os quedéis un poquito sorprendidos. Pues en esta diapositiva se observa perfectamente como el cuádriceps es el más grande, como a continuación está el glúteo, luego el deltoides, a continuación el tríceps y en quinto lugar el pectoral. Es decir, seguro que muchos de los asistentes ahora estáis sorprendidos al ver estos resultados. Por eso cuando hablamos de programar rutinas atendiendo a grupos grandes o a grupos pequeños a nivel muscular, nosotros desde aquí os decimos que puede llegar a ser un error y que lo mejor es entrenar la función del músculo, porque los movimientos no los genera un único músculo de forma aislada, sino que lo generan un grupo muscular al completo y muchas veces varios grupos musculares. Como decía antes, el poder de un buen resultado es muy fuerte y esta rutina que podéis ver aquí ha sido, y creo que sigue siendo, muy típica en muchos gimnasios y en muchos centros de fitness. Y es función del entrenador y de nuestros graduados, incluidos nuestros alumnos, poder ir cambiando esto poco a poco. Porque ahora va a explicar Juan Ramón cómo, si no planificamos bien, a veces un grupo muscular que pensamos que no hemos trabajado o no hemos estimulado mucho, puede sufrir incluso ciertas sobrecargas, como se va a ver en la siguiente diapositiva. Gracias. Gracias, Raúl. Como bien dice Raúl, esto es muy importante y no se tiene muchas veces en cuenta, ¿no? Porque nos han enseñado de alguna manera, de una forma histórica, no quiere decir que esté mal, simplemente es lo que se ha hecho durante toda la vida porque quizás no había más medios para comprobar cosas, para medir, ¿no? Lo malo es seguir haciéndolo en el siglo XXI, ¿no? Vamos a pensar en este programa de entrenamiento que tenemos en la imagen, que es un programa real sacado de Internet, la fuente está abajo, donde vemos que de repente el día 1 el sujeto entrena lo que denomina pecho y tríceps, es decir, los extensores del codo y los abductores horizontales del hombro, horizontal del hombro. Pero fijaos una cosa, el pectoral que tiene 3 porciones interdigita fascialmente con las fibras anteriores del deltoides. Es decir, cuando yo flexiono el hombro, cuando yo hago este movimiento, cualquier acción que haga esto, la porción clavicular del pectoral se va a activar. ¿Por qué? Porque es imposible que no lo haga.
Si no, no puedo hacer esto con el hombro. Si os ponéis las manos cerca de la clavícula, debajo de la clavícula y hacéis esto, lo vais a notar. No hace falta tener un electromiógrafo, lo vais a ver. ¿Qué ocurre? Pues que yo el lunes habré hecho pectoral, pero también habré hecho hombro, porque estoy haciendo este movimiento. Y además, habré trabajado los extensores del codo, pero también, lógicamente, eso tiene relación con toda la musculatura del propio codo. El martes, el segundo día, por ejemplo, digamos martes, miércoles, da igual, hacemos pierna, no hay problema, pero el miércoles hacemos espalda y bíceps. De repente ocurre lo mismo. El codo está por en medio, de nuevo, toda la articulación del codo, y la espalda vuelve a implicarme al hombro, porque cada vez que yo hago, por ejemplo, la extensión del hombro, el deltoides posterior también se va a activar de una manera muy significativa. Con lo cual, el hombro, el pobrecito, y el codo, el pobrecito, siempre está en los programas de entrenamiento que, teóricamente, le digo, apágate hombro, hoy no te toca, porque no te toca hasta el jueves, hasta el día 4. Entonces, pero no, el lunes ha entrenado y el siguiente día también. Y cuando llega el día 4, entonces le toca al hombro. Y resulta que el hombro ese día se lleva todo el volumen de entrenamiento. Pero le tenemos que sumar el volumen del primer día y el volumen del segundo. Esto tiene que llevarnos a entender que esa visión tan analítica y parcial del entrenamiento quizás esté en la raíz de que encontremos epidemiológicamente datos que nos muestran que personas de 30 años que van al gimnasio y se les ha hecho una resonancia o una ecografía en algunos estudios, se ven que 1 de cada 3 sujetos de 30 años o más tiene, por ejemplo, lesiones en el supraespinoso y no lo saben. O bien son asintomáticas o tienen síntomas que no dan una clínica clara, pero tienen pequeñas molestias que asocian al propio entrenamiento. Y ya tiene una lesión en el supraespinoso. Y el hombro y el codo son 2 de las regiones, junto con la zona lumbar, quizás también la rodilla, son 2 de las regiones que más se lesionan en nuestros trabajos, en nuestro entrenamiento diario. Y quizás sea porque le metemos un exceso de carga por esta visión tan estructuralista, analítica, parcial, donde es necesario entrenar los grupos musculares por separado y, como bien ha dicho Raúl, tiene un origen más centrado en el volumen, en el trabajo para un culturista que quiere lograr aplicar un gran volumen de entrenamiento. Así que creo que es clave llamar la atención sobre esto si hablamos de entrenamiento funcional. Raúl. Sí. Entonces, vamos a ir al grano ya directamente sobre qué debería tener un entrenamiento para considerarse funcional. Bueno, pues una de las premisas más importantes creemos que sería que cuando hablamos de entrenamiento funcional no tiene sentido seguir una división, como hemos dicho, de rutinas de cuerpo dividido. Porque los movimientos, en cualquier movimiento que realizamos, los músculos no trabajan aislados, sino que lo hacen de forma conjunta. Y esto es muy fácilmente comprobarlo por cualquier persona, ya sea del mundo de la actividad física y el deporte o profesores y demás, como cualquiera de vosotros o incluso mi madre, como suelo decir. ¿Qué tiene que tener de forma básica un entrenamiento funcional? Bueno, pues lo primero es el principio de individualización, pero aquí, ya lo he dicho varias veces a lo largo del webinar de hoy, no es que sea de un entrenamiento funcional, tiene que ser de cualquier entrenamiento, ¿vale? El principio de individualización. Y si hablamos ahora de deportes y de la planificación de deportes de equipo, a veces llama la atención cómo los preparadores físicos, a veces también por el tiempo o más bien por el poco tiempo disponible o las horas que van a necesitar para preparar las capacidades físicas, hacen poca diferenciación de cada sujeto. Y digamos que la preparación física sirve para el equipo al completo, cuando cada uno es distinto. Y ahora estaréis de acuerdo en decirme, no son las mismas los movimientos que hace un delantero en fútbol con los que hace un central o un mediocentro. Si es un mediocentro defensivo o un mediocentro ofensivo o un lateral. Y esto pasa en cualquier deporte. En rugby no es lo mismo los movimientos que hace un zaguero a los que hace, digamos, un delantero, ¿verdad? En cualquier categoría deportiva va a suceder exactamente lo mismo. Por eso sería primordial intentar individualizar al máximo cualquier tipo de tarea o de entrenamiento. Lo siguiente, tiene que tener el trabajo de core integrado, ¿vale? Después, en las diapositivas finales de este webinar, vamos a ver específicamente el core,
pero a grandes rasgos y sobre todo a nivel deportivo, cabe destacar que un buen trabajo de core y un core bien trabajado va a hacer que seamos capaces de transferir una mayor cantidad de fuerza a extremidades superiores e inferiores. Y eso cualquier entrenador sabrá apreciarlo. El trabajo propioceptivo y el equilibrio dinámico también tienen que estar implicados. Además, lo ideal es que haya un trabajo multiarticular en varios planos del espacio. Evidentemente, como ya hemos dicho aquí también anteriormente, el trabajo de fuerza tiene que estar incluido. Y normalmente, si decidimos realizar ejercicios, vamos a intentar que se hagan en bipedestación, es decir, de pie, porque la mayoría de nuestro tiempo, el ser humano, si se desplaza, lo hace de pie. Cuando corremos, corremos de pie. Y evidentemente, en cualquier práctica deportiva, lo normal también es estar de pie. ¿Cómo vamos a hacer la propuesta práctica? ¿En qué se traduce esto? Bueno, nosotros proponemos que hagáis bloques de contenido y que los ejercicios, en lugar de diferenciarse por grupos musculares, se diferencien por la acción. Entonces, vamos a dividir en ejercicios de tirón, ejercicios de empuje, ejercicios de tren inferior. Esos 3 bloques van a ser lo primordial. Luego, en el punto 4, todos o alguno de ellos debe implicar al core de forma significativa, al menos uno, y que toque la implicación del core en los otros 2, porque estamos haciendo bloques de 3 por 3, ¿vale? Y por último, el trabajo de los pequeños grupos musculares, si decidimos llevarlo a cabo, tiene que tener estas consideraciones, que se va a hacer con exigencia del core, involucrando a otros grupos musculares y también integrando a más músculos dentro de la cadena cinética o línea miofascial, ¿vale? Como decía antes Juanra, si yo pienso que el día que hago dorsal solo estoy haciendo dorsal, es un error flagrante. Si pienso que el día que entreno el pectoral solo estoy entrenando el pectoral, es otro error. ¿Con qué creéis que cogemos las mancuernas, las barras, los discos? Siempre con los brazos. Y en cuanto yo muevo el brazo, ya estará implicado bíceps, tríceps, flexores y extensores de la mano, deltoides, en fin, que digamos que es muy complicado aislar al completo un músculo. Y si lo intentamos hacer, vamos a estar cometiendo un error, sobre todo si hablamos de entrenamiento funcional. Aquí está la propuesta que hacemos para que veáis que a priori puede resultar un poco complicado lo que he dicho, pero luego no lo es tanto. Aquí tenemos un ejercicio de empuje con una implicación de core. Como veis, es una flexión en la que cuando yo extiendo el codo, que está sobre la kettlebell, en este caso puede ser cualquier superficie que me haga hacer que se eleve la posición del otro brazo, me quedo en equilibrio implicando al core, porque es el core el que logra que el cuerpo se quede en esa posición y la cadera no oscila. ¿Veis? Aquí tenemos un ejercicio de tirón con implicación del tren inferior y también del core. Como veis, es una sentadilla, esa es la implicación del tren inferior. Un ejercicio de tirón, un remo con polea. Y además, al hacerlo de forma dinámica, también estoy implicando a los músculos del core. El core no solo está compuesto por músculos, luego lo explicará Juanra más detalladamente, sino que cuando hablamos de core es un concepto relativamente nuevo, un poquito ambiguo, que no vais a encontrar en ningún libro de anatomía, sino que se refiere sobre todo a la función estabilizadora de la región de la columna o del núcleo del cuerpo, porque core en inglés significa núcleo. Aquí tenemos otro ejercicio de tirón con implicación del equilibrio dinámico y también del core, por supuesto. Como veis, es una zancada muy recurrente en el ejercicio en las rutinas en las que se implica el tren inferior, con un tirón donde, como veis, el codo sobrepasa la línea de la espalda para lograr una correcta retracción escapular y requiere equilibrio dinámico porque de la foto 1 tengo que pasar a la 2 y viceversa, con lo cual me va a ayudar a mejorar tanto coordinación como equilibrio dinámico y esto también es muy positivo para cualquier deporte. Aquí tenemos un ejercicio, muy buen ejercicio desde mi punto de vista, en la que se implica al tren inferior, sobre todo la musculatura de los cuádriceps, con, de nuevo, trabajo de core y también tren superior, porque al yo estar sujetando
el fútbol con ambas manos, los pectorales tienen que activarse. También el recto del abdomen, que son los que consiguen que la posición del cuerpo se mantenga erguida a pesar de la flexión de las rodillas. Y por último, os dejo las diferentes propuestas de cómo podríamos implicar a músculos más pequeños dentro de una rutina y haciendo que esos ejercicios sean más ricos motrizmente. Aquí en el primer caso, en los ejercicios de arriba, veis que es una flexión de codo para trabajar el tríceps, pero al hacerlo con TRX o con cualquier sistema de entrenamiento de suspensión, estoy implicando a todo el core. También, evidentemente, coordinación y equilibrio. En el segundo caso, en las fotos del centro, tenemos un ejercicio destinado al trabajo del hombro, ¿no? Sería un press vertical si rotásemos la fotografía, pero de nuevo estoy implicando al core porque estoy haciendo ese ejercicio al tiempo que mantengo una plancha. Y por último, para trabajar el bíceps, lo hacemos, pero aprovechamos y realizamos una zancada para trabajar también el tren inferior. Como veis, como decía antes, a priori puede resultar más complejo diseñar este tipo de rutinas, sin duda lo es, pero si seguimos las premisas que os hemos podido dar, veréis que poco a poco lo vais integrando de una forma más sencilla y que incluso se os ocurren un gran número de propuestas. Cuando hagáis propuestas, pensad siempre que lo más interesante es que los ejercicios resulten lo más sencillos posibles y fáciles de aplicar, ¿vale? Porque muchas veces lo espectacular no tiene nada que ver con lo funcional. Y ahora, como os decía, voy a dejar que Juanra concluya este webinar con la parte del entrenamiento de core. Vale, muchas gracias, Raúl. Como os ha dicho Raúl perfectamente, es interesante contemplar siempre la inclusión de un trabajo de core en los programas de entrenamiento. Y lo ideal, y ahora explicaré algo al final sobre esto, es que se integre, lógicamente. Uno de los problemas que surge es ¿qué entendemos por core? Raúl comentaba que era un término ambiguo, y así ha sido, así es. Es un término ambiguo porque se ha utilizado por distintos ámbitos. Por ejemplo, cuando uno busca cosas sobre core y te vas a fisioterapia, en fisioterapia suelen utilizar más el término core stability o spine stability. Son términos distintos. Sin embargo, por ejemplo, en biomecánica utilizamos más el término trunk stability. O sea que incluso en algún momento se ha utilizado el core strength o otros términos que se utilizan como sinónimos, pero no querían decir lo mismo. Es en 2015 cuando un profesor español, el doctor Francisco José Vera, que fue un postdoctorando de Stuart McGill en Canadá, además es mi director de tesis, es el responsable del departamento de biomecánica de la Universidad de aquí de Elche, comprobó, bueno, intentó hacer un resumen de qué significaba, intentó definir qué era core stability y se publicó. El core, para que lo entendamos, no son los clásicos abdominales, ni los lumbares, ni los oblicuos. El core implica algo más. No es un concepto anatómico, es un concepto funcional. Es decir, define una función. Es como cuando hablamos del sistema cardiorrespiratorio o sistema cardiovascular. No existe. No abrimos un cadáver y no hay un sistema cardiovascular. Hay un corazón, hay unas arterias, hay unas venas, y eso, la función que todo eso hace, se llama sistema cardiovascular. Bueno, pues esto es parecido. El core es la función. Y tiene en cuenta tres aspectos. Cuando entrenamos el core no entrenamos solo músculos. Los músculos lo sabe todo el mundo. Todo el mundo sabe entrenar los músculos. El recto abdominal, los oblicuos. No. Cuando entrenamos core, entrenamos músculos, el sistema activo. El sistema pasivo, también tenemos en cuenta discos, vértebras, ligamentos, etcétera, etcétera. Cápsulas. Y, por último, y muy importante, el sistema de control motor, el sistema nervioso, que es el que al final hace que los músculos se contraigan en el momento adecuado, porque eso es el core. El core hace que la musculatura del tronco se contraiga en el momento adecuado. Cuando yo empujo, cuando yo tiro, pensamos en un judoka, en un jugador de rugby, en un jugador de fútbol y en una persona que va a bajar una escalera. Cuando yo bajo la escalera, tiene que activarse el core en el momento, unos milisegundos antes de que el pie toque el suelo para que la columna no se mueva y no cause un problema. Por mucha fuerza que tengamos, si no se coordina bien y se contrae en el momento adecuado, tendremos problemas. Esa coordinación es la que se trabaja en el core. Por eso es interesante integrar. El core es muy importante para prevenir lesiones. Se ha demostrado que las personas que tienen peor control del tronco
tienen más riesgo de lesión en estudios que se han hecho longitudinales a 3 años vista. Es decir, 3 años después acababan teniendo lesiones de rodilla, por ejemplo, cuando tú tienes un déficit de control motor en el plano, por ejemplo, frontal. O sea, que la gente que sale a correr o que practica un deporte necesita trabajar el core porque va a disminuir también la probabilidad de tener lesiones, por ejemplo, en la rodilla. Pasa a la siguiente diapositiva si quieres y vamos avanzando, sí. No lo prolongamos mucho. Cuando entrenamos el core, uno de los problemas que tenemos es, vale, muy bien, este trabajo puede ser de core, todos sabemos ejercicios de core, una plancha, un puente, muchos de los ejercicios que ha hecho Raúl son ejercicios de core que son muy adecuados, pero nos hemos encontrado con un problema, que es cómo controlar la dosis de ese entrenamiento, porque no hay forma de medir, a día de hoy, no tenemos una forma fiable y válida de medir la estabilidad del tronco. En laboratorio sí lo hacemos, con unos dispositivos que tenemos, que lo veis en la derecha, y sabemos muchas cosas. Sabemos, por ejemplo, que el envejecimiento hace que aumente la latencia y que tengamos peor control motor. Sabemos, por ejemplo, que las mujeres tienen peor control del tronco, sobre todo en el plano frontal y un poco en el transversal. Que el dolor de espalda, por ejemplo, altera el control motor y que, por tanto, su core funciona peor y hay que recuperarlo. Todo eso lo sabemos, pero tenemos un problema. Cuando hacemos un puente, cuando hacemos un ejercicio y metemos el core, no sabemos muy bien a qué intensidad lo estamos entrenando, por lo menos a día de hoy. Y esta va a ser una pequeña novedad que os vamos a dar también en el webinar. Pasa, por favor, Raúl, si quieres, y ya... Sí, le he dado. Espérate que se me ha quedado un poquito... bloqueado. Ahí. Lo cuento. Sí. Como no tenemos forma de controlar la intensidad, porque los ejercicios de core, como los que ha puesto Raúl, por ejemplo, yo sé, por ejemplo, qué kilos estoy moviendo en la polea o si estoy cogiendo una mancuerna, pero no sé qué carga está recibiendo mi tronco, ni qué desafío supone para el sistema nervioso. Cuando nos planteamos esto, y esto que os vamos a presentar, mucho de esto ha salido publicado, pero la mayor parte va a salir próximamente, es una novedad, intentamos validar una escala. Y la escala que tenéis a la izquierda, que como os digo es una novedad, no nos sirve. No nos sirve utilizar escalas para trabajar el core. Hemos encontrado la solución en lo que se denomina acelerometría. Es decir, el futuro va a ser que todos los que están en la sala se van a colocar un pequeño dispositivo, seguramente aquí en la cadera, una pegatina, o un pequeño clip en la cadera, en el pantalón, en la malla, y van a empezar a hacer los ejercicios como el que ha hecho Raúl. Y entonces van a ver un número y vamos a saber si está oscilando o no. ¿Por qué? Y este es un primer mensaje. Para entrenar el core es necesario desafiar la estabilidad. Desafiar la estabilidad significa que el sistema nervioso tiene que suponerle un desafío. Si yo soy capaz de, por ejemplo, ponerme en una plancha y aguantar minutos, eso no mejora la estabilidad. ¿Por qué? Porque no desafía mi sistema de control motor. Entonces, un primer mensaje es, si queréis mejorar la estabilidad del tronco, el control de la estabilidad del tronco, los ejercicios tienen que suponer desafío. Y un ejercicio que aguantéis más de 30 segundos, de 45 segundos o más de un minuto, eso ya no supone mejora. Hay que buscar otras tareas que desafíen la estabilidad. Pasa a la siguiente, ya creo que será la última. Porfa. Sí, va despacio, va con un poco de retraso seguramente. Vale, entonces, yo voy adelantando y... Ya, ahí lo tienes. Gracias. En la foto de la derecha, en la imagen de la derecha, tenéis dos sujetos. Si les ponemos a hacer el mismo puente, el puente de la izquierda, el que está haciendo la chica, la chica está oscilando a 0,4 metros segundo cuadrado. El chico de la derecha, si hace el mismo puente, oscila a 0,2, la mitad. Para el chico de la derecha no supone desafío, podría estar un día entero. ¿Qué hicimos en el laboratorio? Esto es el laboratorio donde estamos haciendo los estudios. Pues colocamos el mismo ejercicio, pero con un fitball. Efectivamente, ahí estaba trabajando, pero desde nuestro punto de vista, ese tipo de tareas ya son pierden un poco el contacto con la realidad, son poco específicas, se alejan de lo que es, ¿no? Seguramente el sujeto de la derecha ya no tiene que hacer tanto trabajo en el suelo y debería hacer trabajo más de pie, como el que ha hecho Raúl, por ejemplo. Entonces, una cosa que acabamos de descubrir y que lo tenéis a la izquierda, que se ha presentado en un congreso, ahí tenéis el estudio que presentamos, donde además participé, y va a salir publicado próximamente. Mirad, estamos viendo que los sujetos jóvenes con buena condición física, los trabajos de plancha en el suelo, las típicas planchas que todos hacemos, no tienen gran transferencia a los trabajos que hacemos de pie.
que tienen desafíos de equilibrio, etcétera, etcétera. O sea, para el deporte no es de gran utilidad. No es de gran utilidad si el sujeto tiene buen nivel de condición física. Si el sujeto tiene un nivel de condición física bajo o es mayor, un adulto mayor, o tiene problemas de control motor, o tiene un problema de una patología, la esclerosis múltiple, etcétera, etcétera, en ese caso puede ser útil, muy útil ese trabajo. Pero es probable, y esto lo vamos a ver en próximos estudios, que todos los que practiquéis deportes, fijaos que en judo, el grupo de esta universidad ha hecho un trabajo muy interesante, y creo que habrá judokas, donde se ha visto que un elemento que discrimina la capacidad de rendimiento en judo, sabéis que aquí en Elche está María Bernabeu, entre otros judokas, la capacidad de discriminar el nivel de rendimiento es la capacidad de control y estabilidad del tronco, por ejemplo, en el plano transversal, cuando rotamos. Eso discrimina muy bien el nivel de rendimiento. Bien, pues los trabajos que se hacen de pie, los modelos de trabajo que acaba de presentar Raúl, parece que son muy útiles, que pueden tener un gran beneficio para esta población que ya tiene un ligero nivel de condición física, que son sujetos jóvenes y responden muy bien al ejercicio. Así que creo que la propuesta que se ha presentado aquí puede ser útil para la mayoría de población a la que nos estamos presentando, que son sujetos, pues muchos de vosotros, jóvenes, activos y que os gusta la actividad física y el deporte. Nada, esto es un resumen. Simplemente los ejercicios de core tienen que suponer un reto. Es decir, cuando un ejercicio no me cuesta nada hacer 30 repeticiones o estar 30 segundos, cambia de ejercicio. Da variedad a tu entrenamiento. Muy importante. Dar variedad, además, te va a restar problemas de salud. Y hemos visto que es mucho mejor entrenar con intensidad que con volumen. El trabajo de core es mucho mejor que sea un trabajo de 30 segundos como mucho y cambiar de ejercicio que estar mucho tiempo manteniéndolo cuando ya sabemos que ahí estaremos mejorando un poco la resistencia a la fatiga, pero poco más. O sea que básicamente, Raúl, concluye tú y si quieres vemos preguntas. Nada, bueno, hemos llegado al final del webinar. Esperamos, tanto Juanra como yo, que os haya resultado sobre todo interesante, útil y aplicable, que al final es lo que tiene que ser un entrenamiento, que sea de fácil aplicación. Y también, evidentemente, dar las gracias a toda la universidad por el esfuerzo que ha hecho para empezar a gestionar este tipo de webinars y de formaciones gratuitas para acercar un poco nuestra pasión, ¿no? Que es la ciencia en torno al deporte y cómo se traslada al día a día, porque a veces se nos olvida que por mucho que evidentemente la ciencia es fundamental y nos basamos en ella, todo lo que leemos, todos los artículos que tenemos a nuestro alcance y las conclusiones sirven para aplicarlo en la práctica, en nuestro campo de batalla, que es en los terrenos de juego, en los tatamis, encima de un ring, donde sea. Pero al final es eso. Así que ahora, si os parece, vamos a atender algunas cuestiones que queráis hacer, algún tipo de pregunta, y muy amablemente intentaremos contestar si es que tenéis alguna cuestión. Y si no, pues nos despedimos y hasta otra cosa. Si alguno de vosotros está interesado en recibir información de cómo matricularse o acceder a los estudios de grado que nosotros ofertamos, pues tenemos también en línea a uno de nuestros asesores que os podrán resolver cualquier tipo de duda al respecto, ¿de acuerdo? Así que, bueno, vamos a esperar unos minutitos sin enrollarnos mucho por si queréis hacer algún tipo de comentario que en la derecha de vuestras pantallas os debería de facilitar el acceso para las preguntas. A ver. Yo veo las preguntas aquí. Yo las estoy viendo a la derecha. Raúl, ¿tú las ves? Sí. ¿Qué opinan de los 4 pilares de entrenamiento funcional de Juan Carlos Santana y Justo? Espera. Juanra. Sí. ¿Has escuchado la pregunta que te he hecho? ¿Vas a pitar las preguntas? No, yo la he visto por aquí. Déjame ver un momentito. Disculpadme. Sí. No, te la leo. ¿Qué opinan los 4 pilares de entrenamiento funcional de Juan Carlos Santana y Justo? ¿Qué opinamos sobre este método de entrenamiento?
Bien, yo conozco los trabajos de Juan Carlos Santana y Justo Aún desde hace ya bastantes años. De hecho, Juan Carlos Santana inicialmente tiene algunas publicaciones, de las pocas publicaciones científicas que tiene, las tiene con Stuart McGill, hizo algún trabajo inicial de core. Y efectivamente, el planteamiento que hacen tanto Juan Carlos como, bueno, él tiene una especie de academia de formación, que no recuerdo el nombre, pero creo que es HP, no recuerdo el nombre completo, pero bueno, tiene en Boca Ratón me parece que la tiene una academia de formación y bueno, Justo Aún creo que también está por España. Yo conozco su trabajo hace años. A ver, yo voy a dar mi perspectiva desde el ámbito que yo me muevo. Yo me muevo desde un ámbito de rigor científico, es decir, yo soy entrenador, lo he sido toda la vida, pero lógicamente en los últimos años pues me dedico más a la investigación, pues aparte del entrenamiento, sigo entrenando en clínica y asesorando deportistas, pero sobre todo estoy también mucho en investigación y me ha cambiado mucho el paradigma, ¿no? Entonces, el planteamiento que hacen no es un planteamiento demasiado riguroso desde el punto de vista científico. Ellos hablan de por ejemplo, los serapes y estas cadenas musculares. Por centrarme en algún aspecto de lo que ellos dicen, aparte de su planteamiento de que los movimientos funcionales tienen que tener unas características determinadas, ya hemos visto que no. Repito, el que algo sea funcional no depende de que tenga unas características determinadas, depende que mejoren la función. Si mejoran la función, está siendo funcional. Por lo tanto, para mí el que haya un principio determinado, como ha dicho Raúl, creo que los principios son los propios principios del entrenamiento. Es decir, son los principios que parten. Entonces, cuando hablan de los serapes, por ejemplo, de las cadenas musculares, y vamos a la literatura científica, vemos, por ejemplo, que todas estas cadenas musculares, a nivel de evidencia científica, apenas están evidenciadas, con un grado de evidencia moderado, no alto, pero un moderado grado de evidencia, 2 o 3 cadenas musculares, no todas. Es decir, es complejo desde el punto de vista del rigor científico justificar un método per se. Yo creo que es difícil para mí, insisto que esto sí que es más personal que científico, es difícil para mí justificar un método que dice esto es el entrenamiento funcional, esto, ¿no? Porque quiere decir que el resto de cosas no son funcionales, con lo cual deberíamos dejar de hacerlas. No sé si me estoy explicando. Entonces, creo que hay que huir un poco de ese producto cerrado de marketing, que te está diciendo que eso es funcional y que el otro no. Como ha expuesto muy bien Raúl, y creo que hemos intentado dar ese mensaje durante la charla, lo funcional es aquello que mejora la función. Entonces, perfectamente yo puedo hacer un entrenamiento, vamos a poner analítico, vamos a poner un entrenamiento analítico, y puede ser funcional. Y voy a ponerte un ejemplo. Yo tengo una persona con una lesión de hombro, tiene un hombro congelado, y yo cojo y hago ejercicios de recuperación del hombro, o un fisioterapeuta. Y son ejercicios más localizados, más analíticos, pero sirven para mejorar la función. En ese contexto, en ese momento, eso está siendo funcional. Lo lógico es que esa persona evolucione y el trabajo con el hombro sea global, etcétera. Pero a mí me cuesta cada vez más, ahora Raúl puede dar su opinión, meterme, encorsetarme en un método que además me cobran por él, permitirme que sea tan crudo, ¿no? Pero yo animaría a la gente, fijaos, estamos en una universidad, ¿vale? ¿Qué vendremos aquí? Conocimiento. Vendemos conocimiento sin nombre, sin etiquetas. No, el conocimiento no tiene una marca. ¿Me explico? El conocimiento es conocimiento. Y uno tiene que andar. ¿Qué vende la medicina? Conocimiento. Vende medicina, no vende una marca. Entonces, cuando a ti alguien te pretende vender una marca, un método cerrado, que te dice esto es esto y lo otro no es esto. Además, tengo unos pilares que son este que tiene que implicar aceleración, desaceleración, movimiento tridimensional con... y luego encima te cobran por eso, que yo no tengo nada en contra de que se cobre. Yo primero pienso, vale, preséntame la evidencia en torno a este método. Te lo hago, por cerrar ya, como con una analogía, para que se entienda. Imagínate que te digo que lo que yo me estoy tomando, que es un café, cura la calvicie. Digo, tómatelo que te cura la calvicie. 1.000 euros. Lo lógico que tú me digas, y más si soy calvo. Si soy calvo me dirás, bueno, tómatelo tú primero, ¿vale? Y si te sale pelo, pues te lo compro. Pero a mí, en medicina no me dejarían comercializar esto si yo no he hecho ensayos clínicos. Si yo no he demostrado que es eficaz y seguro.
Sin embargo, en nuestro sector, yo puedo salir mañana y decir que he inventado el método Juan Ramón, en el cual hay una serie de principios que determinan que esto es bueno para qué, para esto, ¿no? Y te cobro un dinero por eso. Y nadie me dice, no, usted primero demuéstrelo. Primero haga investigación y demuestre que eso es así. Un poco esto pasa con este, no digo, yo no me meto con Juan Carlos Santana, ni con Justo Aón, ni con nadie, lo respeto, pero he tenido oportunidad de coincidir con algunos de estos responsables de métodos, por ejemplo, Richard Crosa en Colombia, etcétera, y se lo he dicho personalmente. Creo que habría que primero investigar y luego vender el método, y no al revés, no vender el método y luego investigar. Insisto, creo que esos 4 pilares los podría asumir cualquier método de entrenamiento, pueden ser útiles, utilizar más las cadenas musculares que tal, pero me choca que sea un método tan cerrado, ¿no? Y que además haya certificaciones de entrenamiento funcional 1, entrenamiento funcional 2. El entrenamiento o es funcional o no lo es, pero no hay ni 1 ni 2. Esto es como si me dices hipertrofia 1, hipertrofia 2. No, hipertrofia es hipertrofia, no hay partes, no son como películas, ¿no? Entonces, todo esto deberíamos desmitificarlo y sacarlo de lo que es el rigor y la ciencia de nuestra profesión y dejarlo para otro mercado que funcionará, y yo no tengo nada en contra, pero yo creo que nuestra profesión tiene que ser un poquito más rigurosa en ese aspecto, y disculparme si a lo mejor he sido muy vehemente, pero lo veo así. Mira, tenemos aquí otra pregunta de Ángel Arana, que nos dice que a qué edad en niños se podría aplicar un entrenamiento funcional. Pues mira, Ángel, si me permites, Juanra, le contesto. Sí. En este mismo webinar hemos puesto unas imágenes del pasado, donde hablábamos de que antes los niños jugaban con la goma, saltaban, corrían. Eso es un entrenamiento funcional, Ángel. Pero me imagino que tú lo que te refieres es al entrenamiento de fuerza tal y como hemos planteado nosotros aquí. Bueno, pues ya hay estudios científicos que han demostrado que el entrenamiento de fuerza con la dosis adecuada y en una edad también adecuada, no me refiero a niños, sino a partir de 12, 14 años, se puede empezar a trabajar con autocargas perfectamente, y también incluso a los 8 pueden trabajar con autocargas, con arrastres, a través del juego, en las clases de educación física, con los profesionales, los profesores que son graduados o diplomados en educación física, y son los que tienen que pautar cómo es el entrenamiento. Si te refieres a un entrenamiento más analítico o más clásico de lo que venía siendo de forma tradicional el trabajo de fuerza en los gimnasios, no es que no se lo recomendara a los niños, sino que prácticamente no se lo recomiendo a nadie ir hacia esa visión clásica del entrenamiento. Pero como te he dicho, creo que te he contestado. Aquí tenemos otra de una persona que dice que ha entendido perfectamente los conceptos, pero que cómo se haría en el caso de una persona con marcapasos. Bueno, en el caso de personas con ciertas afecciones cardíacas, lo más importante es hacer un trabajo conjunto, el médico junto con el entrenador, y poder pautar la forma de trabajar. En este caso, ahora Juanra seguro que apunta más, pero bueno, evitaremos las altas cargas con intensidades máximas y submáximas, es decir, tienes que hacer trabajo de fuerza, pero no por ello es necesario que llegues al agotamiento o a una secuencia de ejercicios en la que el nivel de frecuencia cardíaca te aumente demasiado, porque no sería positivo. También no sería positivo hacer la maniobra de Valsalva, que es aquella en la que contenemos el aire para poder intentar realizar más fuerza, porque también sube la presión arterial y eso puede ser también negativo en las personas que lleven marcapasos. Y sobre todo asesorarte de un buen profesional. Juanra, algo que apuntar seguro. Bueno, sí, vale, gracias. Pues sí, Raúl lo ha hecho muy bien. En primer lugar, si el sujeto está controlado, no tiene ningún problema más, ni con morbilidad, si la tiene habría que verlo, ¿no? Pero en cualquier caso, si está controlado, no hay ningún problema para que el sujeto haga ejercicio físico. No, claro. Ejercicio físico cardiovascular, como ha dicho Raúl, pues sería interesante no situarlo en zonas de trabajo cardiovascular muy intenso, ¿no? Tengamos en cuenta que, por ejemplo, si yo planteo a una persona que quiere hacer un HIIT, imaginemos trabajar a un consumo de oxígeno máximo, es posible, por ejemplo, su respuesta de tensión arterial sistólica
sea por encima de 200 milímetros de mercurio. Eso es muy estresante a nivel cardiovascular. Por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista cardiovascular no sobrepasar trabajos por encima del 80-85% del consumo de oxígeno máximo o de la frecuencia cardíaca reserva. En cuanto al trabajo de fuerza, no hay ningún problema. Raúl ha dado una premisa muy importante, no hacer valsalva. Yo recomendaría utilizar cargas, resistencias externas, que impliquen no hacer más de 8 repeticiones. Alguna vez podríamos llegar a 10, pero yo me movería en un margen de seguridad entre 6 y 8 inicialmente, con una carga que yo pueda hacer al menos 3 veces más para empezar. Y nunca hacer más del doble. Es decir, si yo hago 6 o 8 repeticiones, la carga debería hacer con ella por lo menos 15, 16, incluso más. Si me muevo en esos rangos, yo puedo hacer la fase concéntrica a una buena intensidad, una velocidad alta y control la céntrica. Si me muevo intentando evitar las isometrías o prolongadas en el tiempo, de mucha duración, de más de 10, 12 segundos, y isometrías de más del 40%, que también tienen un efecto cardiovascular que puede tener efectos negativos. En este caso, si me muevo en esos rangos de seguridad de 6, 8, algún momento 10, pero 6, 8 repeticiones, con una carga que yo pueda hacer más del doble, no tenemos que tener ningún temor. Ahora, la mayor garantía de que no va a haber problemas es que lo supervise un profesional cualificado. Y teníamos por aquí otra pregunta, creo, que no he contestado. Ah, sí, mira, este tipo de trabajo está más enfocado al trabajo de entrenamiento personal que a los grupos de clases colectivas. El problema es la evaluación inicial de los usuarios, a lo que las empresas de fitness dan mucha menos importancia de lo que se tiene. ¿Qué opináis? Bueno, empiezo yo si quieres, Juanra. Me imagino que cuando te refieres a empresas de fitness te refieres a cadenas de gimnasios o algo similar. Creo que te equivocas en el sentido en el que el entrenamiento funcional está más planteado para entrenamiento personal. No es así. El entrenamiento funcional bien planteado puede enfocarse también en pequeños grupos o en grupos colectivos. Lo complicado de eso es llegar a la individualización y a la dosis correcta para cada persona dentro de ese propio grupo. Si tú eres capaz de meter dentro de un grupo a gente con similares características, va a ser más sencillo poder individualizar. Lo que sí que es fácil, a pesar de que un ejercicio sea similar, es individualizar la carga y la intensidad. Eso es más sencillo. Y luego, sobre lo que te refieres al tema de la evaluación inicial, mira, tanto Juanra como yo hemos trabajado en gimnasios. Creo que es así, ¿no, Juanra? No creo que la culpa la tengan los centros de fitness, sino la calidad de cada profesional. Evidentemente, muchas veces y buscando lo meramente económico sin señalar a nadie, los gimnasios lo que pretenden es que todos los clientes contraten entrenamiento personal, porque todos sabemos que es más caro y que repercute positivamente en el propio club, ¿no? Digamos. Y que parece que si no contratas a entrenamiento personal, digamos que el planteamiento o la programación que te van a hacer pierde calidad. Eso es adrede en ocasiones, pero tú como profesional, entiendo que eres profesional de la actividad física, deberías saber que es fundamental conocer a la persona para poder realizar un buen programa. Y al final es complicado, pero nuestra ética nos dice que tenemos que intentar siempre hacer el mejor trabajo posible para mejorar la salud de las personas. Sí, yo, si me permites, una cosa que me ha parecido muy, muy interesante el aporte de Raúl y además voy a sumar algo. Raúl es un entrenador de dilatada trayectoria y con mucha experiencia. Yo he tenido la oportunidad de, por ejemplo, dirigir centros de fitness hasta hace apenas unos años, tener uno propio. Y te comento una cosa, creo que a lo que te refieres, como bien ha hecho Raúl, es el tema, la cuestión de las clases colectivas. Es verdad que valorar inicialmente es complicado, pero hay una cuestión que es que a veces la mejor valoración es el propio entrenamiento. Es decir, el camino fácil, que es el que solemos coger las personas en la sociedad, ¿no? Es decir, si yo tengo 20 personas en una clase, planteo el mismo ejercicio para los 20. Modelos, voy a decir nombres, Smiles, tal, bueno, mismo ejercicio para 20 personas. Aunque le pongamos
Ponemos más un peso unos que otros, según cada uno diga, ¿no? Bien, pero el mismo ejercicio. ¿Creemos que el mismo ejercicio va a hacer el mismo efecto en todos los que están ahí? Por supuesto que no. Mirad, Raúl y yo hemos dado la misma clase. Y aquí hay un número de personas. Os garantizamos que diciendo lo mismo, habéis escuchado lo mismo, no habéis aprendido lo mismo. Pues en el entrenamiento es exactamente igual. Si yo le doy lo mismo a 20 personas, está claro que las 20 personas no van a mejorar igual. ¿Qué tenemos que hacer? Desde mi punto de vista, como bien ha dicho Raúl, es más complejo, pero creo que es más interesante. Yo puedo plantear, en lugar de eso, un ejercicio con una dificultad determinada, funcional, como ha hecho Raúl, y hacer que lo hagan las 20 personas. Y detectar que de las 20 hay 8 que no lo hacen bien. Y decirle a esas 8, hacer algo más sencillo. Le planteo una alternativa más sencilla. Simplifico el ejercicio y lo hago con menor dificultad. Claro, eso implica que el técnico está esa hora de clase con las cosas muy claras, con todo muy organizado y tiene que tener una gran capacidad de respuesta, ¿no? Y una gran agilidad. Para eso hay que pensar más en lo que ha dicho Raúl, en movimientos, en relaciones, que en ejercicios, ¿no? Que aprender ejercicios de memoria, ¿no? Y para eso trabajamos en la facultad. Nosotros también hemos trabajado mucho eso. Creo que eso es muy interesante en las clases colectivas. Es decir, pensar en una tarea con un nivel de dificultad y luego tener recursos para poder reducir la dificultad en función de que tú en la misma clase veas que hay 4 personas ahí que no son capaces de hacerlo bien. Pues mira, tú en lugar de hacer pues mira, no combines el ejercicio, lo hagas secuencial y hazlo por separado o más analítico. Es decir, creo que es más útil y que posiblemente esto dé un valor añadido al profesional que hace eso y nos diferenciemos de productos enlatados que luego simplemente lo que hacen es contratar a una persona que es un mero reproductor, ¿no? de lo que hay que hacer. Casi actores, ¿no? Me acuerdo cuando hice los cursos en sus momentos de Body Pump y del Smiles y tal, que nos decían, aquí hay que ser más actor que entrenador, ¿no? Pues esto es un poco una realidad. Tendremos que ser más entrenadores que actores. Sí. Sí. Bueno, creo que no hay más preguntas. Mario, no sé si me estás escuchando. Creo que hay alguien que esté interesado en recibir algo de información sobre nuestros grados y oferta académica. Si me recuerdas tu email, Mario, se lo escribo aquí mismo y que te escriba un email para no comprometer los datos de nadie. A ver si está Mario por aquí. Vale, ya lo tengo. Ya me lo ha dejado por aquí en el chat privado. Genial. Pues contesto y yo creo que, Juanra, nos vamos a despedir. Okay. Muchas gracias a algunos alumnos que creo que han podido estar viéndonos. Juanra, un saludo desde aquí. Pronto volveremos a la normalidad y a las clases, que es donde más cómodos nos sentimos, sin lugar a dudas. Así que un cordial saludo a todos y a aplicar lo aprendido, que es de lo que se trata. Gracias, Juanra, por estar apoyando siempre. Gracias. Un abrazo, chao. Nada, gracias a ti, Raúl, por la confianza siempre y a la universidad. Lógicamente es un honor para mí hacer este tipo de cosas y estar en este equipo fantástico. Y gracias a todos los presentes, en especial también a los alumnos, lógicamente, que hay ganas de verlos. Mucha salud para todos, espero que estéis muy bien. Y lo dicho, gracias, Raúl, y gracias a todos. Un abrazo. Chao. Hasta luego.